Listo. Bueno, hoy día nos toca revisar el capítulo de endocarditis infecciosa. Esta es una entidad, como su nombre lo dice, infecciosa. Acá tienen que ver microorganismos, ¿no?, que han invadido el endocardio. Esto sea principalmente a nivel valvular, pero también puede comprometer otras zonas del corazón, como son los aparatos subvalvulares, como las cuerdas tendinosas, el endocardio dentro de las cavidades u otras estructuras, ¿no? Tiene un carácter multisistémico, por eso es que las manifestaciones no son únicamente del aparato cardiovascular, y la lesión característica, lo que es más característico de la endocarditis es la presencia de una vegetación. Se le llama así porque parece como un arbolito, pues, ¿no? Como un brócoli, digamos así. Estas lesiones, las válvulas, pues esta es una válvula aórtica que debía tener sus tres velitos delgaditos, ¿no? Y sobre ellos estamos viendo las lesiones que son características de endocarditis, que son estas vegetaciones, ¿no? Tan características son que son las que van a mandar, pues muchas veces van a dar indicio de diagnóstico certero, ¿no? Aquí están viendo sobre esta valva, esta vegetación, ¿no? Aquí otras más pequeñas, ¿no? Aquí también, este es el tejido normal valvar, ¿no? Más o menos debiera ser así, y estos acumulaciones de vegetaciones son características, pues, de la endocarditis, ¿no? Lo mismo acá. Vamos a revisar la epidemiología, que en los últimos 50 años ha cambiado mucho, ¿no? Tiene una incidencia de 3 a 9 casos por cada millón de habitantes en países industrializados. De nuevo, es más frecuente en mujer, perdón, en relación hombre-mujer, más frecuente en el hombre, 2 a 1, y más frecuente en mayores de 65 años. Las tasas más altas se ven en aquellos pacientes que son portadores de válvulas protésicas o de algún dispositivo intracardíaco, cardiopatías congénitas cianóticas no corregidas e historia previa de endocarditis. Estos tres grupos hay que identificarlos bien, porque estos tres grupos son realmente los que tienen mucho, mucho más riesgo, y son una de las cosas que ha cambiado en el tiempo. Son el grupo que va a meritar una profilaxis. Antes dábamos profilaxis para todo el mundo, pero ahora ya no. Son solamente estos tres grupos, ¿no? Los portadores de válvulas protésicas o dispositivos intracardíacos, los que tienen cardiopatías congénitas cianóticas o historia previa de endocarditis. Aunque, ojito, hasta en la mitad de los casos, hasta en 50%, la endocarditis puede darse sin una historia previa, es decir, sin estar en estos tres grupos, sin tener un dispositivo, una válvula, sin tener cardiopatías cianóticas, sin tener una historia previa de endocarditis, ¿no? La mitad de ellos todavía se presenta así como en pacientes sin otra cosa, ¿no? Pero sí, pues hay más riesgo, ¿no? Si tiene estos factores, ese paciente tiene más riesgo de hacer endocarditis, ¿no? Si es portador de una válvula protésica, si tiene dispositivos intracardíacos, si es portador de una cardiopatía cianótica no corregida, si ya le dio una endocarditis antes, si tiene cardiopatía reumática, si tiene valvulopatías degenerativas en relación a la edad, ¿no? Entonces vamos a tener un rango de edad grande, ¿no? Si son pacientes que se someten a hemodiálisis o que tengan enfermedades coexistentes como la diabetes, infección por inmunodeficiencia y el uso de drogas intravenosas, ¿no? En el tiempo, la microbiología, es decir, el agente causante de endocarditis, cambió. Antiguamente, ¿no? Era más el estreptococo, era más prevalente, ¿no? Y estaba más relacionado a válvulas reumáticas. Y en el tiempo, el estafilococo, que antes representaba una mínima parte de entre los microorganismos que causaban endocarditis, trepó y trepó hasta volverse en el protagonista, ¿no? Las causas de que esto hubiera ocurrido son varios factores, ¿no? El uso de drogas endovenosas está entre ellos, ¿no? Porque ahí, al hacer
funciones que no se hacen pues para nada asépticas entre este grupo de drogadictos, ingresan pues gérmenes de la piel en el acto mismo de la inserción de la aguja directamente hacia una vía circulatoria, ¿no? Y que bueno, es el germen por excelencia en la piel, pues es el estafilococo, ¿no? Y no solo ese escenario ha hecho que esto varíe, que el estafilococo aumente y aumente hasta ser el principiógeno, sino también médicamente tenemos formas de monitorizar a nuestro paciente más invasivos. Básicamente, cuando se hizo muy popular el uso de catéteres endovenosos, ¿no? Entonces, cada vez es más al alcance de todos, ¿no? Utilizar este tipo de dispositivos como los catéteres, que ayudan muchísimo en el monitoreo hemodinámico, en las terapias de estos pacientes, pero a la par son una puerta de entrada también hacia los gérmenes de piel, estafilococo, ¿no? Y los pacientes renales ahí están en la cabeza, muchos de ellos tienen sus invasiones para la hemodiálisis, invasiones por catéteres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que el estafilococo, pues junto con el estreptococo, son responsables del 80% de casos de endocarditis infecciosa con proporciones variables de acuerdo al tipo de válvula afectada, ¿no? Si es nativa, si es protésica, de acuerdo a la fuente de infección, la edad y las condiciones coexistentes. El estafilococo, ¿no? Como les decía, es ahora un microorganismo más frecuentemente identificado en varios tipos de endocarditis, resultado de lo que hemos conversado, ¿no? Y además disminuyó pues, los casos de estreptococo. Aquí están dibujados de acuerdo a las edades, son las patogenias. Y tenemos al estafilococo pintadito en verde y a los otros estafilococos coagulasa negativos en amarillito. Y fíjese que en todos los grupos etarios está presente, ¿no? Pero se hace más prominente por encima de los 70 años, ¿no? Mientras que en celeste y en azulito están los estreptococos, ¿no? Que no han desaparecido, pero sí han disminuido su incidencia. En los casos, no son los únicos patógenos, ¿no? Hay casos de endocarditis infecciosa en que los cultivos clásicos para identificar estos microorganismos clásicos son negativos, ¿no? Y se puede dar en casos de pacientes tratados con antibióticos previamente, como uno de los síntomas es, digamos, fiebre y tiene varios síntomas menos inespecíficos. La endocarditis, por eso hace que su diagnóstico sea difícil, y su curso muchas veces subagudo, ¿no? Entonces han pasado muchos días, a veces del paciente con fiebre, con síntomas inespecíficos, que hace que reciba tratamientos previos, ¿no? No solamente automedicados, sino también incluso indicados por personal médico, pero llegan ya pues recibiendo una antibiótico terapia que hace luego difícil la detección, hace difícil que ese hemocultivo el cultivo sea luego positivo, ¿no? En este caso hay técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, o estudios microbiológicos altamente especializados que nos ayudan a identificar este patógeno. Entonces, cada vez ya no nos quedamos sin respuestas, sino cada vez sí nos es posible llegar hasta el patógeno, ¿no? Y dentro de estos microorganismos que al comienzo salen cultivos negativos, podemos encontrar la Bartonella especies, Brucella especies, Coxiella, Burnetii, que es el causante de la fiebre Q, bacterias del grupo HASEC, Actinomycetiocomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella correns y Kingella kingae, que son menos frecuentes, ocupan estos el 20%, pues, ¿no? Pero lo saltante en ellos es que su detección, pues, no es tan simple, ¿ya? ¿Por qué tenemos endocarditis? ¿Cuál es la patogenia, no? Hay un jet de flujo, de alto flujo, ¿no? Que pasa de una cámara de presión alta a una cámara de presión baja, ¿no? Como es el caso en la diástole, ¿no? Pasa de una cámara auricular, que tiene ese rato más presión, está lleno de sangre, hacia el ventrículo que se encuentra, pues, parcialmente casi vacío, ¿no? Y ese flujo, ¿no? Ese alto flujo hace una suerte de acá que ocasiona esta presión. En este punto, pues, es donde se genera mayor turbulencia y ese punto coincide con la ubicación de una válvula, ¿no? En el corazón, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre primero, no? El velo valvular, que debiera ser líquido, bonito, pues
por este YED, por este hiperflujo o por otras razones que pueden ser hasta iatrogénicas, se ocurre una lesión endotelial, ¿no? Entonces se lesiona el endotelio de esta válvula y reacciona el cuerpo creando pues un trombo plaquetario encima de esa lesión endotelial, creándose pues un trombito de plaquetas y de fibrina, ¿no? Hasta aquí estamos sin bacterias, ¿no? Esto es sin microorganismos. Y a esta lesión primaria, ¿no? A esta acumulación de entre plaquetas y fibrina, se suma un estado de bacteriemia, bacterias o microorganismos que están circulando por ahí y encuentran, como decir, pues el asiento servido, la mesa servida, y se quedan en esta primera formación de plaquetas y fibrina, colonizando nuestra válvula. Pero luego ya de la colonización viene ya toda la proliferación bacteriana, formándose ya la vegetación en sí. Y esto puede ir a la cicatrización con retracción de los velos, con perforación, con ruptura de los velos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces queda ya pues una válvula no sana, ¿no? Por eso es que el que ya tuvo endocarditis es más probable que vuelva a tener endocarditis por esta cicatriz ya que queda pues en la valvulita, ¿no? Esta es otra diapositiva para explicar lo mismo. Lo primero, la lesión endotelial, ¿no? La formación del trombo plaquetario, fibrina, la bacteriemia que entra a tallar hasta que de la colonización pasa ya a la formación de la verruga en sí, ¿no? Entonces tenemos la lesión endotelial, como les decía, por factores hemodinámicos, este paso de presión de una cantidad de más presión, menos presión. Puede ser traumáticos, ahí puede entrar, por ejemplo, procedimientos invasivos como la cateterización, de cables de marcapaso, etcétera, ¿no? Que pueden lesionar directamente en forma traumática los velos de la valva y pues, generando pues primero esta lesión endocárdica con la presencia luego de inmunocomplejos como respuesta del cuerpo y el depósito de fibrina, teniendo una endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no? Ahí están las plaquetas y está la fibrina nada más. Y a la par tiene que haber maniobras que produzcan bacteriemia, ¿no? Una bacteriemia que puede ser transitoria, y esta bacteriemia se adhiere pues, a este trombo todavía no bacteriano, lo coloniza y ya tenemos una vegetación séptica. Esta vegetación séptica va a tener manifestaciones cardíacas porque directamente va a destruir esta válvula, ¿no? Va a dañar directamente la válvula y se va a tener manifestaciones de daño valvular, manifestaciones cardíacas. Esta vegetación se puede romper y embolizar, ¿no? Y puede embolizar al pulmón si es que estaba en una válvula del lado derecho o puede tener una embolia sistémica si es que es una válvula del lado izquierdo, ¿no? Y tendremos metástasis sépticas, porque es un émbolo que no es pues coágulo, eso es una vegetación, eso es una formación llenita de microorganismos, que a donde llegue puede dar metástasis sépticas, aneurismas micóticos, y la respuesta del cuerpo se va a dar en la presencia de inmunocomplejos, que darán vasculitis, glomerulonefritis, esplenomegalia, y todo esto pues dará el conjunto de manifestaciones extracardíacas que hay en la endocarditis. Y estas manifestaciones pueden ser locales, ¿no? La destrucción de la misma válvula, provocando regurgitación, insuficiencia, provocando abscesos paravalvulares, provocando pericarditis, aneurismas, y los eventos sistémicos, como los eventos embólicos que pueden ir al cerebro, sistémicos, pulmonares, las embolias pulmonares, sistémicas, y las manifestaciones inmunológicas como poliartritis, glomerulonefritis, ¿no? Entonces ya se estarán imaginando que la clínica es muy amplia, ¿no? Este mecanismo explica la endocarditis subaguda, es decir, la que lleva más o menos unas semanas en instalarse, ¿no? Y como les decíamos, hasta la mitad de los casos y hasta un poco más de los casos
no hay previamente un daño cardíaco preexistente. Y esto probablemente sea por, o sea, si en el huésped no hay mayor problema, probablemente sea el problema de la virulencia del microorganismo que ataca, ¿no? Y puede dar incluso casos de evolución más rápida, ¿no? Las llamadas endocarditis infecciosas agudas, ¿no? Que pueden colonizar hasta válvulas cardíacas normales. Y esto ocurre principalmente con un patógeno muy agresivo como es el estafilococo aureus, ¿no? Y por eso es que personas que no tenían mayor antecedentes, pero que han sido invadidos, han tenido catéteres, etcétera, o son drogadictos con drogas endovenosas, los puede atacar aunque tengan un corazón sin mayor antecedente, ¿no? Entonces, por el tiempo de evolución, diríamos que hay aguda, subaguda o crónica, ¿no? Aguda cuando el desarrollo se da en menos de 2 semanas, subaguda, que es lo más frecuente, más o menos 5 semanas, y crónica cuando es más o menos un tiempo de enfermedad de 3 meses. De acuerdo al agente causal, también se les clasificará. También se le clasifica si estamos en una endocarditis instalada en una válvula nativa o instalada en una válvula protésica. Y si es entre las válvulas protésicas, veremos si es que es temprana, o sea, en los primeros días posoperado, o es tardío, ¿no? Ya a los años de ser operado, ¿no? Si es de válvulas del lado derecho del corazón o válvulas del lado izquierdo, ¿no? Se imaginan que todas las funciones venosas, pues, será más posibles que afecten al lado derecho, ¿no? Y será otra clasificación es si son cultivo positivo o cultivo negativo, ¿no? En cultivo positivo estaremos más frente a estafilococo, estreptococo, y en los negativos todo el otro grupo de gérmenes que habíamos numerado. La evolución en la mortalidad sigue siendo alta, ¿no? El paciente que llega a hospitalizarse está entre el 15 al 20%, y la mortalidad a 5 años es de 40% aproximadamente, o sea, es alta, ¿no? Estamos frente a una entidad que todavía tiene números muy altos en mortalidad. Es menor del 10% en pacientes con lesiones del lado derecho, estreptococo oral o lesiones en válvula nativa del lado izquierdo, o sea, tienen un poco de mejor pronóstico estos pacientes. Al revés de eso es en la que la mortalidad será hasta en 40% en los portadores de válvula protésica y cuando el agente infeccioso sea estafilococo aureus, es más agresivo, ¿no? Otros predictores independientes de la mortalidad es la edad avanzada, el hecho de que la infección sea por estafilococo aureus, si desarrollan insuficiencia cardíaca o eventos cerebrovasculares y embólicos, o si la endocarditis está relacionada a cuidados de la salud, porque ahí nos enfrentamos a gérmenes hospitalarios, ¿no? La presentación clínica es muy diversa, ¿no? La evolución del perfil epidemiológico de endocarditis hace que siga siendo todavía un reto el diagnóstico. Es difícil llegar a este diagnóstico, ¿no? No es tan simple, ¿no? O sea, el síndrome coronario agudo es relativamente simple, ya está todo bien definido, ¿no? Aquí no, ¿no? La historia clínica es extremadamente variable, ¿no? Dependiendo del microorganismo que lo esté causando, hay unos más agresivos, otros menos, la presencia de cardiopatía preexistente o no, la presencia de válvula protésica o no, de dispositivos cardíacos y la forma de presentación. Se puede presentar como una infección aguda de avance rápido, que será implicado ahí el estafilococo de por medio, pero también como una enfermedad subaguda o crónica, ¿no? Con síntomas tan leves, ¿no? Como una fícula, malestar, síntomas nada específicos que te pueden hacer pensar hasta desde una gripe simple, ¿no? Y pasar desapercibida la endocarditis, ¿no? Entonces, hasta un 90% presentan fiebre, ¿no? Este es un síntoma muy frecuente, muy común, ¿no? A menudo asociado a síntomas sistémicos, escalofrío, pérdida de apetito, pérdida de peso, ¿no? Entonces, el paciente realmente está desde los momentos en que está con fiebre. Podemos detectar soplos cardíacos hasta en el 85% de los pacientes. O nuevos soplos de aparición nueva, o cambio, ¿no? Un soplo que era muy leve, que se haga más intenso, etcétera, etcétera, ¿no? El 95% de los pacientes embólicas en el momento del diagnóstico, así que hay que buscarlas, ¿no? No obstante, sigue siendo frecuente los fenómenos vasculares que vamos a conocerlos, ¿no?
Son fenómenos por la respuesta inmune del paciente hacia la infección. Y ahí están las hemorragias en astilla en las uñas, hasta un 8%, las manchas de Roth en los ojos, hasta un 5%, las hemorragias conjuntivales, hasta un 5%, las lesiones de Hannaway y la glomerulonefritis, hasta un 5%. Los émbolos septos pueden ser cerebrales, pueden ser pulmonares, serán cerebrales cuando estén afectadas las válvulas izquierdas, ¿no? Serán pulmonares cuando sean las derechas, ¿no? O pueden ocurrir hasta en el 30% de pacientes. En un paciente febril, ¿no? Debemos establecer la sospecha de diagnóstico y vamos a necesitar laboratorio para reforzar nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Vamos a ver elevación de la proteína C reactiva, que aunque es inespecífico, ayuda como parámetro. La velocidad de cimentación también inespecífico, pero ayuda como parámetro. Leucocitosis, anemia, hematuria. Vamos a conocer un poquito más estas lesiones. La lesión de Hannaway es en la piel. O sea, este paciente hay que idealmente revisarlo de pies a cabeza, ¿no? Porque cuando uno ya agota pues las posibilidades, como les decía, de lo más común, que pueden ser insuficiencia, infecciones respiratorias, infecciones digestivas, que son las principales causas de síndromes febriles, ¿no? Cuando uno ya se da cuenta que no es eso el motivo de la fiebre, sino, y más aún si tienes pues un paciente portador de válvula, que ya tuvo endocarditis, que está en ese grupo de riesgo, revisarlo todito, ¿no? Y podemos encontrar estas lesiones, estos Hannaway, podemos encontrar en las manitos, ¿no? Los nódulos de Osler. También en las manos, podemos encontrar lesiones vasculares, y noten las astillitas ya en las uñas. Lo mismo acá, aquí está la lesión. Ahí están las astillas, ¿no? Más nódulos de Osler, la hemorragia conjuntival. Aquí también las lesiones son pequeños émbolos, ¿no? Son pequeñas necrosis. Por émbolo. Buscando estas astillas, que a veces son tan pequeñitas, ¿no? Pero luego la encontramos, pues nos ayudan a hacer el diagnóstico. Así macroscópicamente podemos ver, ¿no? las hemorragias conjuntivales, como esta, pero pediremos la ayuda del oftalmólogo porque las manchas de Roth, esas sí necesitamos un fondo de ojo para distinguirlas, ¿ya? Esta es una imagen de un fondo de ojo. Y la técnica de imagen por excelencia para detectar estas lesiones típicas de verrugas será la ecocardiografía. Y uno de los aportes nuevos que ha habido en los últimos años, esta es la guía del 2015, que es la última que ha publicado sobre este tópico la Sociedad Europea. Justamente uno de los cambios, uno de los aportes son las nuevas técnicas de imágenes, la tomografía básicamente, ¿no? Que se ha venido a aportar. Pero sigue siendo la ecocardiografía pues todavía la número uno, ¿no? Que puede ser transtorácica, mejor si es transesofágica, porque la transesofágica, como entra el transductor a través de la boca, como si fuera una endoscopía, entra al esófago, mira de más cerca, ¿no? Y cuando estamos frente a pacientes, sobre todo portadores de válvulas protésicas, en que si la válvula es mecánica, tiene material metálico que hace sombra ecográfica, no se ve tan bien en la transtorácica, y en la transesofágica sí se logra ver bien, entonces se complementan, ¿no? Una con otra. Siempre yendo de lo menos invasivo a lo más invasivo, empezaré siempre haciendo una transtorácica, a veces es suficiente con la transtorácica, ahí veo la verruga, ya me quedó todo claro, o tendré que ir en un segundo momento a la transesofágica, ¿no? Es la técnica de elección para el diagnóstico de endocarditis y tiene un papel esencial tanto en el manejo, o sea, en el diagnóstico, como también el seguimiento de el monitoreo de estos pacientes. La ecografía transesofágica tiene que hacerse cuando la transtorácica sea negativa, o sea, no logre ver y tu sospecha sea muy alta, ¿no? Entonces, a veces no es posible ver bien, entonces ahí vamos a la transesofágica, ¿no?
y sobre todo, como les decía, cuando es portador de válvula protésica mecánica. No solamente para el diagnóstico, sino también para posibles complicaciones, ¿no? Si vemos una lesión de absceso, y luego el paciente tendrá insuficiencia aguda, entonces a veces es por ruptura, pues ese absceso logra comerse la válvula, la rompe y tengo la complicación mayor, entonces la ecografía también me ayudará para estas complicaciones dentro de la evolución del paciente, no solamente para diagnóstico, ¿no? Entonces, más o menos el fluxograma de acción es así. Si uno tiene sospecha a través de la clínica y el examen físico te hace pensar en una probable endocarditis infecciosa, lo primero es lo menos invasivo, la ecografía transtorácica, ETT, ¿no? Y si es portador de una válvula protésica o un dispositivo intracardíaco, pues como les decía, eso no se ve tan bien, hay que hacer la transesofágica, ¿no? ET. O si no es diagnóstico, ¿no? Pues, tengo sospecha clínica, pero no me ayudó la transtorácica, también irá entonces a la transesofágica. Si es positiva, pero necesito aclarar si es que hay ruptura, si es que hay un absceso ahí que me ponga en riesgo, también es otra indicación fuerte para hacer una transesofágica. O cuando sea negativa la transtorácica, pero la sospecha clínica es fuerte, ¿no? Recuerden siempre la clínica es primero. Cuando si la sospecha es alta, a pesar de una ecografía negativa, haremos también la transesofágica. Más bien, si la transtorácica es negativa y la sospecha clínica es baja, pues ahí nomás queda la cosa, ¿no? Y siempre será la clínica la que mande, ¿no? A pesar de que no tengas imágenes al comienzo, pero tu clínica sigue siendo fuerte, a los 5 o 6 días puedes repetir la ecografía, ¿no? Hay 13 hallazgos ecocardiográficos considerados principales criterios principales diagnósticos para endocarditis. Es la presencia de la vegetación, la presencia de un absceso o pseudoaneurisma y una nueva dehiscencia de una prótesis valvular. Las prótesis valvulares van cosidas al corazón, ¿no? Dehiscencias que se van desprendiendo, ¿no? Que se van despegando, descosiendo, en otras palabras, ¿no? Esa es la dehiscencia, ¿no? La sensibilidad de una ecografía transtorácica para el diagnóstico de vegetaciones en válvulas nativas y protésicas va desde el 70 al 50%, o sea, es menor en válvulas protésicas, ¿no? Mientras que la de la ecografía transesofágica es mucho más alta, ¿no? Definitivamente ve mejor, están entre el 96 y el 92%. Y la especificidad descrita para ambas está alrededor del 90%, que eso es harto, por eso es que es una técnica que es muy, muy importante para el diagnóstico. Y se suma ahora la ecocardiografía y la tomografía. La tomografía de multicorte puede usarse para detectar abscesos, pseudoaneurismas, con una precisión similar a la de la ecografía transesofágica y posiblemente superior en cuanto a la información que proporciona sobre el grado y las consecuencias de cualquier expansión perivalvular, ¿no? Sobre todo en la parte de los pseudoaneurismas, los abscesos, las fístulas, probablemente se vean mejor en la tomografía, ¿no? La mayor sensibilidad de la resonancia magnética comparada con la tomografía en la detección de lesiones cerebrales es bien conocida, ¿no? Y se ha confirmado también en este contexto de endocarditis. Recuerden que puede haber embolizaciones, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, como una de las, sobre todo si está afectando válvula izquierda, yo sospecho una embolización cerebral, ahí la resonancia será mejor, ¿no? Pero la tomografía puede ser más factible y práctica en el paciente crítico y es una alternativa cuando la resonancia magnética no está disponible, ¿no? Y de hecho está menos al alcance una resonancia que una tomografía, ¿no? Pero la resonancia tiene mayor sensibilidad que la tomografía, ¿no? Aumenta la posibilidad de detectar, sobre todo ahí su utilidad está más en el cerebro, ¿no? Complicaciones cerebrales como embolismos sépticos al cerebro, ¿no? La resonancia magnética cerebral sistemática durante la endocarditis aguda ha demostrado que en forma consistente lesiones frecuentes hasta en el 60-80% de pacientes, ¿no? Entonces a veces no los detectábamos porque no hacían mucha clínica, pero es bastante los pacientes que hacen embolismo. Y la resonancia nos ayuda a detectarlos, ¿no? Nos ayudaba a darnos cuenta de que era un número mayor de estos pacientes, ¿no? Y esto va independientemente de si presentan síntomas neurológicos o no, ¿no? Y la mayoría de estas lesiones son de tipo isquémico, ¿no? El embolito séptico pues tapa la arteria, ¿no? A tal punto que en la resonancia cerebral, la mayoría de pacientes con endocarditis es anormal, ¿no?
sobre todo en los que tienen síntomas neurológicos. Entonces, en pacientes con síntomas neurológicos, la resonancia mostrará lesiones cerebrales en al menos la mitad de estos pacientes, sobre todo lesiones de tipo isquémicas. La microbiología consiste pues en detectar el microorganismo causante de endocarditis, ¿no? Y tendremos los dos grupos, ¿no? Con cultivo positivo, cultivo negativo. En las endocarditis con hemocultivo positivo es también otra piedra angular para el diagnóstico, detectar pues directamente el microorganismo, ¿no? Tanto en el hemocultivo para la identificación, uno del microorganismo y segundo para la susceptibilidad a los antibióticos. Entonces yo voy a arrancar generalmente un tratamiento empírico, pero el cultivo y la sensibilidad me darán luego la pauta si es que debo seguir o cambiar mi tratamiento. Se debe tomar al menos 3 muestras, ¿no? Para los hemocultivos. Deben ser muestras de sangre con intervalos en más o menos de media hora entre uno y otro, ¿no? Y cada uno de 10 mililitros en volumen, y que hay que incubar en atmósferas tanto aeróbicas como anaeróbicas, ¿no? La bacteriemia de estos pacientes es constante, ¿no? Antes nos decían, cuando sospechaban endocarditis, que teníamos que estar atentos. El rato que el paciente hacía fiebre, ese rato sacarle la muestra para el emotivo. Pero se ha visto que no es así, ¿no? O sea, que no es que el rato que tenga fiebre está circulando más microorganismos, no es permanente la bacteriemia, así que no es motivo de retrasar la muestra de sangre a esperar a que haya picos de fiebre, ¿no? Ya no se hace eso, ¿no? Y todos los hemoglobos son positivos, así que sí es posible, como les decía, cada vez es más, ya no nos quedamos con la interrogante, sino ya es cada vez más fácil de detectar al microorganismo. Pero siempre hay un grupo, ¿no? Que puede ser hasta el 31% de todos los casos, que es hemocultivo negativo, ¿no? Aquí puede ser que salga negativo como consecuencia, como habíamos dicho, de un tratamiento previo, que venía ya tomando antibióticos el paciente. Ahí lo que hay que hacer es una ventana antibiótica, es decir, suspenderla 1, 2, 3 días y luego recién repetir el hemocultivo, ¿no? Pero también el hemocultivo negativo puede ser cuando el agente patógeno sean hongos o bacterias que no crecen tan fácilmente, ¿no? Sobre todo las intracelulares. Entonces ahí vienen en nuestra ayuda las pruebas serológicas, ¿no? Y son las que ayudan pues a detectar estos microorganismos que no crecen fácilmente en los cultivos, ¿no? Entonces tendremos pruebas serológicas para Coxiella, para Bartonella, para Aspergillus, para Mycoplasma pneumoniae, para Brucella, para Legionella, o también pruebas de PCR, ¿no? De reacción en cadena polimerasa para Tropoerima wipley, para Bartonella y para hongos, ¿no? Entonces, por ello tendremos los clásicos y estos de difícil cultivo. Con las pruebas serológicas ya nos es posible detectarlos, identificarlos. Entonces, yo tengo la sospecha de una endocarditis. Tomo mis hemocultivos, ¿no? Siquiera 3 tiene que ser. Mejor si son 4. Y sale positivo, me identifica el microorganismos y además puedo establecer la resistencia antibiótica en un cultivo, es decir, el antibiograma, y eso es el escenario mejor, ¿no? Que crezca y pueda tener yo rápido mi antibiograma, ¿no? Para decirme si ese tratamiento empírico que yo inicié lo continúo o lo tengo que cambiar. Si logro una identificación microbiológica, de nuevo, tendré que ir a la prueba de sensibilidad microbiana. Pero si el cultivo es negativo, las pruebas serológicas serán mi salvación, ¿no? Las pruebas serológicas, la detección de anticuerpos, la reacción en cadena de polimerasa, detectando los anticuerpos, serán pues la otra alternativa, ¿no? Para identificar el agente patógeno que me está causando la endocarditis. Y el diagnóstico histológico es, pues, analizar pues, el mismo tejido, ¿no? Mediante una operación, si decidimos cambiar esa válvula, pues, analizamos el tejido valvular resecado y ahí veremos, pues, el diagnóstico también preciso, ¿no? Todas las muestras tisulares que se extraen durante la extirpación quirúrgica de las válvulas cardíacas tienen que ser almacenadas en un recipiente estéril
edificación cultivo. Y ahí podré ver directamente las verrugas, ¿no? Y tendré la posibilidad de cultivar ese tejido y tener identificado el germen patógeno, ¿no? Ese es el diagnóstico histológico. Entonces, como les decía desde un comienzo, el diagnóstico de endocarditis es difícil, no es tan sencillo. Entonces, vamos a tener tres conceptos. Una endocarditis definida, infecciosa definida, una endocarditis infecciosa posible y una endocarditis descartada, ¿no? Definida, probable, posible y descartada. ¿Cuáles son los criterios, no? Para decir definida, es decir, un diagnóstico ya sin duda. Mis criterios patológicos serán, pues, el microorganismo demostrado por cultivo, ¿no? O por el examen histológico de la vegetación que se extrajo en la operación o de una vegetación que haya embolizado, quizá a otro lado, ¿no? Las lesiones patológicas de vegetación, de absceso confirmado por un examen histológico que muestra la endocarditis, es decir, estamos viendo en sí. Pero generalmente, pues, este histológico, mientras no haya una operación que saque la válvula, que saque la lesión, no va a ser posible. Entonces tendremos más criterios clínicos. Y dentro de los criterios clínicos habrá criterios mayores, es decir, que tengan más peso para hacer el diagnóstico, y criterios menores, ¿no? Si yo tengo dos criterios mayores, ya es endocarditis definida. Si tengo uno mayor y tres menores, también ya es definida. O que tenga 5 criterios menores, también ya será definida. Será posible si tengo solo un criterio mayor y uno menor o 3 menores, ¿no? Y descartada cuando tengo otro diagnóstico alternativo más fuerte, cuando, ojito con esto, ¿no? Cuando haya resolución de los síntomas, sobre todo que la fiebre caiga, cuando antes de los 4 días de haber instalado el tratamiento. Entonces, si a los 2, 3 días cayó la fiebre, ya muy difícil que sea endocarditis, porque no cae tan rápido. Y en ausencia de evidencia patológica de endocarditis en la cirugía, ¿no? O sea, directamente intervienen al paciente, pues si no había lesiones vegetativas, ¿no? O que no cumplen, pues, los criterios para definida o para posible. Ahí descartaré. Entonces, ¿cuáles son estos criterios clínicos mayores? Tendremos criterios lógicos, los hemocultivos positivos para endocarditis. Y ahí tendremos varias opciones, ¿no? Será identificar microorganismos típicos en por lo menos 2 hemocultivos separados, ¿no? Ahí pues identifico el estreptococo, el estafilococo, miembros del grupo HASEC, etcétera, ya es, ¿no? Un criterio mayor. O microorganismos compatibles con endocarditis infecciosa a través de hemocultivos persistentemente positivos. A veces no es posible tomar hemocultivos día tras día si no lo hacen por cuestiones de tiempo, de laboratorio muy rápido, ¿no? Y, por ejemplo, tomadas con intervalo de 12 horas, por lo menos 2 hemocultivos, o a veces toman 4 hemocultivos en el transcurso de solo 1 hora, ¿no? Con 15 minutos más de diferencia entre uno y otro. Si es así, la forma en que han tomado el hemocultivo, tendremos que tener siquiera 3 de esos 4 que estén positivos, ¿no? Pero si es para Coxiella burnetii, que es un microorganismo de difícil crecimiento, bastará con uno nada más, ¿no? Bastará con un único hemocultivo para considerarlo, o que esté el dosaje del título de anticuerpos también alto, será la prueba serológica para Coxiella, será como único, ya será suficiente, digamos, ¿no? Entonces, estos son los criterios microbiológicos, y dentro de los criterios mayores, los de imágenes, pues serán imágenes positivas para endocarditis, es identificar la lesión, una verruga, ¿no? La vegetación. Y para eso, pues el ecocardiograma, ¿no? Como decíamos, será el principal, ¿no? Detectará las vegetaciones, la presencia de abscesos, de pseudoanerisma, de fístula intracardíaca. Si es que hay complicaciones como perforaciones, aneurismas, con dehiscencia parcial de las válvulas protésicas, lo podré identificar. Y en esta última revisión del 2015 se añaden estos 2 criterios, ya no solo ecocardiográficos, sino de otras técnicas de imagen, ¿no? Es el aporte de la nueva guía, ¿no? Actividad anómala alrededor de un lugar de implante de válvula protésica detectada por PET o tomografía, ¿no?
solo si la prótesis lleva implantada más de 3 meses la tomografía con SPECT, con leucocitos marcados con isótopos, ¿no? Entonces, con estas tecnologías también puedo hacer. O la tomografía cardíaca simple, también, ¿no? Que me identifique lesiones paravalvulares. Y como criterios menores, tendremos la predisposición a la enfermedad, por ejemplo, que ya tenga una válvula protésica, que haya tenido una endocarditis, una válvula reumática, ¿no? O el uso de drogas por vía parenteral, ¿no? Fiebre definida como una temperatura mayor a 38, y se agregan en esta guía fenómenos vasculares, ¿no? Detectados por imagen, de émbolos arteriales mayores, de infartos pulmonares, de aneurismas infecciosos, de hemorragia intracraneal o hemorragias conjuntivales y lesiones de Hanaway, los detectados por imagen, ¿no? Eso también se agrega. Fenómenos inmunitarios, o sea, si definimos la presencia de una glomerulonefritis, de nódulos de Osler, de manchas de Roth pidiendo el fondo de ojo, o factor reumatoideo, ceratocriterio menor, o la evidencia microbiológica de hemocultivos positivos, pero que no alcanzan a ser los criterios mayores, ¿no? Es decir, solo sale uno, ¿no? De los 4 seguidos solo salen 1 o 2, entonces será un criterio menor y ya no mayor, ¿no? Y teniendo eso, pues usamos los criterios de Duke modificados, que fue el que nos legó esta forma de analizar, porque, como les repito, no es de fácil diagnóstico, ¿no? Entonces, si usando los criterios de Duke modificados, es decir, tomando en cuenta los criterios mayores y menores, ya llegamos a una endocarditis definitiva, pues a instalar el tratamiento, ¿no? Pero si estamos entre una posible o una descartada, pero con alto grado de sospecha, si es válvula nativa, repetiremos la ecocardiografía, ¿no? Transtorácica y transesofágica, y probablemente se planteará la posibilidad de hacer una tomografía cardíaca. Y si es portador de válvula protésica, va a la ecografía transesofágica de todas maneras, y las nuevas técnicas de imagen del espectromografía y la tomografía cardíaca, ¿no? Y añadiéndose estas nuevas imágenes, pues volvemos a decir si es definitiva, si es posible o se descarta el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, el tratamiento es la supresión, pues, de los microbios mediante fármacos antimicrobianos. El problema de la endocarditis es que las válvulas y el hecho de que sean vegetaciones, es decir, un acúmulo muy grande y organizado de estos microorganismos, no están circulando, ¿no? Están ahí dentro de una casita pues muy bien armada por este trombo de fibrina, es difícil la llegada del antibiótico. Entonces no llega tan bueno, se necesitan más concentraciones, por eso van a ver que las dosis que se usan para tratar endocarditis de penicilina, de lo que se use, son dosis muy altas, no son las dosis máximas. Y el tiempo de tratamiento también son tiempos de mínimo 2 semanas. Y eso es por lo que es difícil, pues en se esconde muy bien dentro de esta vegetación, ¿no? El tratamiento farmacológico de la endocarditis sobre la válvula protésica debe durar al menos 6 semanas. Y la de sobre válvula nativa, eso sí puede ser mínimo 2 semanas, ¿no? Pero se dan cuenta, es tratamiento largo, como vamos a ver ahora, a dosis altas de antibióticos. Entonces, como les decía, como los cultivos demoran, ¿no? Y puedo tener ya una imagen de ecocardio con la vegetación, más varios criterios, otros criterios menores, y ya puedo decidir, estoy frente a una ya definida o una endocarditis posible, entonces arranco un tratamiento empírico pensando en los posibles patógenos de acuerdo a cada paciente, ¿no? Si es un paciente drogadicto, ¿no? Pensaré más en estafilococo, ¿no? O un paciente invadido, renal, que tiene su catéter, su permacat, que ya tiene varias semanas, también pensaré en un estafilo. Y está afectada, pues, válvulas derechas con mayor razón. Pero si tuvo un antecedente o otro tipo de bacteriemia, la garganta, las amígdalas, qué sé yo, y está afectado el lado izquierdo, pensaré más en estreptococo, ¿no? Y así en cada situación me pondré, y estas son sugerencias de tratamientos empíricos, ¿no? Con los cuales iniciar. Pero una vez que identifiquemos al microorganismo y se puede hacer un antibiograma, esto se corregirá, ¿no? De acuerdo a lo que vaya saliendo. Entonces, si estamos pensando, ¿no?
en cepas de estreptococos orales, digestivos, sensibles a la penicilina, entonces tendremos un tratamiento estándar de 4 semanas con penicilina G, fíjense las dosis, 12, 18 millones por día, en 4 o 6 dosis continuamente, ¿no? O el uso de amoxicilina, pero endovenosa, o ceftriaxona, ¿no? Con 2 gramos al día. Y las dosis pediátricas. ¿Cuánto tiempo? 4 semanas, ¿no? Son tratamientos largos. Si estamos pensando en cepas de estreptococos orales digestivos sensibles a la penicilina, pero queremos usar combinando la penicilina, la amoxicilina, la ceftriaxona con gentamicina o netimicina, los periodos se pueden reducir a 2 semanas nada más de tratamiento. Y si es paciente alérgico al betalactámico, vancomicina por 4 semanas será la opción, ¿no? Esto es pensando en estreptococos, ¿no? Ahora, si la cepa sale, el antibiograma sale resistente a penicilina, entonces podemos aumentar la dosis de penicilina G, lo que estamos usando 18 millones, usaremos 24 millones, ¿no? Las dosis de amoxicilina también se duplican, la de ceftriaxona se mantiene, pero se combina con gentamicina. O si es alérgico a penicilina, vancomicina combinado con gentamicina, 4 semanas solo la vancomicina o 2 semanas combinado con gentamicina. Y si estamos pensando que es estafilococo, ¿no? El causante, si es estafilococo, pues la opción será oxacilina, 12 gramos al día, por más tiempo, fíjense, hasta 6 semanas. Alternativo es cotrimoxazol combinado con clindamicina. O si es alérgico a penicilina, será pues vancomicina la opción. De nuevo, más tiempo, 4 o 6 semanas, ¿no? Otro tratamiento con daptomicina es una opción, de nuevo, de 4 a 6 semanas. O cotrimoxazol combinado con clindamicina también es otra opción. Para válvulas protésicas, ¿no? Y estoy pensando en un estafilococo, podré usar oxacilina combinado con rifampicina y gentamicina. Y fíjese, en protésicas mínimo de 6 semanas. Hay que dar más de 6 semanas, el tratamiento es más largo, ¿no? Esos son tejidos más difíciles todavía de alcanzar. Y si es alérgico a penicilina, vancomicina más rifampicina y gentamicina, de nuevo por periodos más largos. En válvulas protésicas, recordar periodos más largos será mi otra opción. Y si estamos pensando en cepas sensibles a betalactámicos y gentamicina, otra opción es la combinación de amoxicilina con genta, pero en válvula protésica siempre es más tiempo, 4 a 6 semanas, ampicilina con ceftriaxona, otra combinación, o banco con gentamicina también, pero mínimo 6 semanas. Y cuando son hemocultivos negativos, ¿no? Entonces ahí estamos pensando ya en el otro, ya ni en estreptococo ni estafilo, sino ya los otro grupo de gérmenes, ¿no? Y si por la prueba inmunológica detectamos que fue brucela, doxicilina más cotrimoxazol o rifampicina será la opción. Si es coxiela, de nuevo doxicilina más hidroxicloroquina. Si es bartonella, doxiciclina con genta. Si es legionela, levofloxacino con citromicina. Y igual son tratamientos muy largos, fíjense, 3 a 6 meses, aquí 4 semanas, aquí 4 semanas, micoplasma, levofloxacino, hasta por 6 meses, fíjense, y la troferima Whipple, la doxiciclina nuevamente, ¿no? Con la hidroxicloroquina, más de 18 meses, año y medio de tratamiento. Son tratamientos muy largos, son por esta contextura pues, de la vegetación que protege al microorganismo. Cuando está indicada una cirugía, no, todas las endocarditis, menos mal, la mayoría no se opera, ¿no? Solo se opera si es que el paciente hace insuficiencia cardíaca, sobre todo si esta es aguda, ¿no? Por ruptura del válvula o ruptura de la cuerda tendinosa, entonces ahí corre riesgo la vida del paciente, hay que operarlo.
o que a pesar de nuestro tratamiento vamos 4 semanas, 6 semanas y no se controla, ¿no? A veces es muy grande, la vegetación no penetra bien el antibiótico, hay necesidad pues de sacar esa válvula, sacar el foco. De ahí son esas fotitos que veíamos al comienzo. O prevención de embolias. A veces nos es posible ver en el ecocardiograma la vegetación que tiene un pedículo de un hilito y está bailando la vegetación. Entonces, nos hace pensar que puede desprenderse y embolizar y quedar un paciente con secuela neurológica o hacer sepsis por otros lados o, de o comportarse como una embolo pulmonar. Entonces, frente a ese tipo de lesiones que tienen alto riesgo de desprenderse, a manera de prevenir la embolia, también es indicación para cirugía. Y como les decía, también la profilaxis es una de las cosas que cambió, ¿no? Incluso hubo un tiempo en que recomendaron que nadie se le diera profilaxis porque esta era una indicación, pues, no salida de estudios, sino era salida de experiencia, de observación en animales, ¿no? Entonces, en el tiempo, cuando se fueron revisando, como todo se revisa en medicina, pues no había realmente mucha diferencia entre quienes habían recibido y quienes no habían recibido, ¿no? Profilaxis sobre todo para procedimientos dentales, ¿no? Todos los que tienen familiar dentista, pues saben que casi siempre el dentista se preocupa por si es portador de válvulas, si es de instalar una profilaxis previa, ¿no? Pero ya de pasar de dar a todos a pasar a dar a nadie, ahora es ya un término medio, ¿no? En quienes sí se debe recomendar, deben recibir profilaxis antibiótica, son los pacientes que tengan válvulas protésicas, incluso a que se hayan sido colocadas transcatéter, ¿no? Como las TAVIs, ¿no? O en los que se haya usado algún tipo de material protésico para reparación de las válvulas cardíacas. En pacientes que ya han tenido antes endocarditis infecciosa y en aquellos con cardiopatía congénita cianótica. Cualquier cardiopatía congénita cianótica debe recibir profilaxis. O cardiopatía congénita que fue ya reparada con material protésico, por ejemplo, el parchecito que le ponen para las comunicaciones intraauriculares, los coils para cerrar la persistencia del conducto arterioso, haya sido quirúrgica o percutáneamente, hasta 6 meses tras el procedimiento, ¿no? Y de por vida si queda un shock residual o insuficiencia valvular. Para el resto de pacientes no está recomendada profilaxis, o sea, solamente en estos 3 grupos de pacientes. Y para todos sí que está recomendado medidas de prevención en pacientes que no están en estos primeros grupos, ¿no? En estos 3 grupos de grande riesgo, ¿no? Se ha visto que se pensaba, pues, el rato que hacen una extracción dental, una curación dental, como nuestra boca es un zoológico, tenemos un montón de gérmenes, generaban, pues, picos de bacteriemia. Pero luego nos dimos cuenta que había episodios de bacteriemia no tan altos, pero más sostenidos hasta nada más con el cepillado de dientes, con el uso del hilo dental. Entonces, por eso es que no había mucho sentido en la profilaxis, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda a toda la población en general, especialmente para pacientes que tienen riesgo? Pues higiene dental e higiene cutánea, no pueden tener heridas infectadas, etcétera, etcétera, ¿no? Con un seguimiento dental, o sea, una visita al dentista mínimamente una vez al año, ¿no? Tener un buen tratamiento de heridas, desinfectarlas, eliminación y disminución de bacterias crónicas en portadores, ¿no? En piel, en orina, no pueden tener infecciones. Si es que hay una infección activa de cualquier foco, tienen que tener tratamientos curativos, no deben automedicarse con antibióticos y medidas estrictas de control de infección ante cualquier procedimiento de riesgo. No se desaconsejar los piercings y los tatuajes, ¿no? Entonces, alguien que tiene cardiopatía congénita, pues lamentablemente preferible no se haga ningún piercing, ningún tatuaje, lo mismo en portadores de válvulas protésicas o que ya tuvieron una carditis previa. Y limitar el uso de catéteres de infusión, de procedimientos invasivos, siempre que sea posible, sobre todo si es un paciente en esta población de más riesgo, ¿no? Preferir los catéteres periféricos, que se cambian cada 3, 4 días, y en la medida de lo posible, pues evitar catéteres ventrales, de mayor invasión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?
Bueno, igual que la vez pasada, a ver si ahora les mando la bibliografía ampliada tanto para valvulopatías como para endocarditis a través de su delegado, ¿ok? Muy bien, Ok, si no hay doctora. preguntas, entonces, ahorita paramos la grabación.